Hola, ¿qué tal, queridos? Es un gusto compartir con ustedes estas enseñanzas sobre este libro tan fantástico que es Esther. Esther es un personaje muy particular, pero también es un libro que tiene sus cuestiones, como aquí tenemos anotado, Dios no está explícitamente mencionado en este libro, lo cual por supuesto llama la atención a tal punto que casi no fue incluido en el canon judío. Eh, Después de mucho debate, finalmente lo han incorporado. Por lo tanto, es un libro único en las Sagradas Escrituras, por esta razón. Pero la gestión divina es evidente en su desarrollo. En realidad es un muy buen libro para estudiar ahora, porque en general la sociedad, el mundo de hoy, ha dejado fuera a Dios, no está presente. En esta época que estamos mirando ahora, vamos a mirar algunos detalles de la cultura de aquella época. Es como que la religión había caído en un mal momento. Ya con la época de Babilonia se ve esto, en particular cuando uno estudia el libro de Daniel. Las castas sacerdotales habían entrado en tal desprestigio que prácticamente no tenían mucha influencia. Bueno, de hecho, ni siquiera el pueblo de Israel reconocía esto y bueno, así le fue también, fueron al cautiverio. Pero Israel no fue el único cultura o pueblo que le pasó esto, sino en general, este era el panorama general. Dios no está presente y tampoco está en ese sentido mencionado aquí en este libro. Así que es muy bueno tener ese trasfondo cuando vamos viendo. Pero, en definitiva, entonces, si vamos a trabajar sobre estas ideas, la silenciosa soberanía del Señor. Después que uno estudió bien este libro, vio todo lo que está aconteciendo ahí, ve efectivamente la mano de Dios, pero es silenciosa. Hay una soberanía silenciosa de Dios. Inclusive hoy en día también hay esa silenciosa soberanía del Señor. Sobre este eje vamos a trabajar entonces en este fantástico libro. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, les voy a explicar. Yo pongo las citas, por ejemplo, Esther, capítulo 1, versículo 1 a 4, habla del primer banquete. Hay 7 banquetes en la historia de Esther. Y un poco uno puede casi dividir la historia de Esther justamente en esos 7 banquetes. Pero van a aparecer esta señal que tengo aquí, que es la de la pausa. Así que lo que propongo, y cada vez que aparece eso, ustedes pueden poner pausa entonces cuando estén estudiando este tema o están mirando este video, para que no estemos entonces insumiendo tiempo en esas lecturas a través de este video. Así que si quieren ahora leer esos versículos, después habrá otros. Vamos entonces a Esther capítulo 1, versículo 1 a 4, ponen pausa y lo leen y después seguimos con el comentario. Muy bien, ahora play y por comentario. Hemos leído ahí en las escrituras una cosa bastante curiosa, que vamos a ir mirando algunos detalles, pero lo que nos llama la atención de este primer banquete es realmente muy largo, son 180 días. Son varios meses entonces, y uno dice, ¿cómo puede ser que un banquete dure tanto? El tema es que todo este inmenso imperio persa, este rey, que es Asuero, según la lectura de la Biblia, que es Jerjes para la historia común, está planificando una invasión a Grecia. Su padre, Ciro, había intentado conquistar eso, no pudo, entonces quedaron con, digamos, la sangre en el ojo con ese tema. Y Jerjes está dispuesto entonces a llevar adelante esa conquista. Para ello arma esto que se llama banquete, pero en realidad es, a ver, un almuerzo de trabajo, podríamos decir casi. ¿Y por qué tarda tanto? ¿Por qué dura tanto? Porque lo que vienen son de todos los puntos del justamente este inmenso imperio que se extendía desde la India hasta prácticamente hasta Grecia, por supuesto. Entonces,
él va llamando gentes de sus distintas administraciones, satrapías, las provincias, para venir y encontrarse entonces en esta capital, que en este caso es Susa, para justamente desarrollar la estrategia y planificar entonces la invasión a Grecia. Ese es básicamente el sentido entonces de este primer banquete. Pero para entender qué es lo que está pasando aquí, es importante ver que estamos con el imperio persa o imperio medo-persa, por un lado, y también está Grecia, que es Alejandro Magno. Estos son enemigos acérrimos. En realidad es el enfrentamiento entre Oriente y Occidente. Daniel visualizó esto, como vemos aquí, lo tenemos con el oso que es medo-persa, y también el leopardo de 4 cabezas, que aquí entonces Daniel ya ha prefigurado esto, él ha visto esto antes, y justamente se está desarrollando entonces la historia de esta confrontación. Esta confrontación Oriente y Occidente persiste, casi podríamos decir, hasta el día de hoy. Persia, los descendientes de Persia, es el país actual de Irán. E Irán también tiene una suerte de encontronazo con los países occidentales, que están totalmente, digamos, dominados, o prevalece la idea justamente griega, de ahí viene nuestra democracia y todo lo demás. Así que, en definitiva, lo que estamos visualizando aquí en el libro en particular, el libro de Esther, es esta confrontación entre Oriente y Occidente. Así que lo que tenemos aquí en el medio de esto es Esther, Mardoqueo y el pueblo de Dios. Y entonces es muy importante que entendamos qué es lo que está pasando en el mundo de aquel entonces, para saber cómo esta acción silenciosa de la soberanía de Dios se va a llevar a cabo a través justamente de esta reina Esther, de su primo en realidad, y del Mardoqueo, y del pueblo de Dios. Está en el medio de esa cosa internacional, podríamos decir. Aquí vale aclarar los nombres, porque en la palabra de Dios, según hemos leído entonces en las escrituras, tenemos que este es el rey, se llama Asuero. Pero la historia la escribieron los griegos. Heródoto es uno de los famosos historiadores de la antigüedad, y él lo llama Jerjes. La Biblia es fiel a la cultura en la cual fue escrita, y justamente le da su nombre persa, que es Asuero. Jerjes es un nombre griego. Ahora, inclusive en las películas se lo denomina Jerjes, que son bastante conocidas las 2 o 3 episodios que hay sobre esto. Pero aquí vale una aclaración también. Como finalmente Alejandro Magno conquista Persia, en nombre de los griegos, él es macedonio en realidad, y imprime la cultura helénica en todo el mundo conocido de aquel entonces. Como los griegos vencieron a los persas, de hecho destruyeron todo lo que tenían, la misma lengua persa, la escritura persa, que hay muchos monumentos con esto, recién fue interpretado, deducido hace relativamente poco tiempo. Más vale que el griego sí es un idioma que inclusive persiste hasta el día de hoy. Entonces los griegos escribieron la historia sobre los persas. Como los habían vencido, y ya sabemos cómo es la historia, las narra el vencedor y deja muy mal parado a los vencidos. De ahí que nosotros, digamos en Occidente, tenemos una visión bastante parcial de estos pueblos, y en particular de esta historia de los persas, entre los cuales está metida entonces Esther y lo que tenemos aquí en el libro. Pero es bueno tener en cuenta este fondo, este trasfondo. Y acá tenemos un núcleo inicial que es fíjense cómo coincide prácticamente con la actual
Irán. Y ellos después se asocian con los medos, que están más bien en esta zona. Por eso esta cultura, este imperio, en realidad es el medo-persa. Y el gran conquistador aquí es Ciro el Grande, que lo tenemos aquí representado. Y como ven ustedes, él extiende de una manera impresionante el imperio persa justamente. Y después viene Cambises, que agarra, por ejemplo, Egipto, se instala, logra conquistar Egipto, y finalmente Darío, que toma ciertas posesiones en la parte limítrofe, como ven ustedes. Inclusive él está tomando Macedonia, que es justamente de donde va a salir justamente donde va a salir Alejandro Magno acá, ¿sí? Disculpen, estaba buscando esto. Así que tenemos, esta es la enorme extensión de este imperio persa, que va prácticamente desde la India hasta, como digo, acá prácticamente, bueno, hasta las puertas, podemos decir. Entonces, este imperio tiene en definitiva 4 capitales. La primera de ellas, la más antigua, es la que tenemos aquí, Ecbatana, ¿sí? La que le sigue es Susa. Susa es el lugar donde acontece todos los eventos de Esther. Así que después vamos a ver inclusive un detalle de ese palacio. Babilonia es conquistada. Esto nos narra el mismo Daniel sobre la conquista de Belsasar cuando cae. Y finalmente entonces queda como parte del dominio de los persas, los medo-persas. Inclusive se constituye en una suerte de otra capital también de este gran imperio. La última y más grande de todas es Persépolis. Esta, fíjense que este es el nombre griego. Polis es el nombre para la ciudad, y Perse es Persia, la ciudad de los persas. Nombre puesto por quién, por los historiadores griegos. Los persas le habían dado otro nombre. Así que tenemos 4 capitales entonces que van a entrar a jugar, inclusive después en las narraciones de Esdras, Nehemías y así hasta el final del Antiguo Testamento. A ver, el imperio persa es una cosa impresionante, no solo por su extensión, sino por las construcciones que hicieron. Tienen construcciones muy, muy particulares, con enormes columnas y una serie de detalles que... Vamos a mirar Persépolis, que es la más grande de todas. Y aquí tenemos entonces lo que es la reconstrucción de una maqueta 3D. Aquí tenemos la escalinata de subir. Fíjense que no se va hacia adelante, sino de costado, ¿sí? Para que ellos puedan ver unos frisos que hay acá con gente que están caminando con ellos, podríamos decir. Y esta es la puerta de las naciones. Aquí entraban los reyes, monarcas, administradores, etcétera, que venían de otros lugares trayendo sus riquezas y sus impuestos, por supuesto, al centro aquí que es Persépolis. Este es la sala del trono. Fíjense lo que es eso, una cosa inmensa. Y ahora vamos a ver algunos detalles. Están, por supuesto, las casas, los palacios privados de cada uno de los monarcas y también el lugar del harén, también en la cual va a... Esta es la entrada a ese enorme palacio que vimos recién, la sala del trono. Y fíjense la escala de estas personas comparado con esto. Tienen 20 metros de alto estas columnas. Si quieren ver una columna persa, que está aquí, ¿sí? Hay en Palermo está sola, así parada, y van a ver que tiene como 2 animales en la punta. Así que si quieren ver, que aparentemente está en la escala real, así que alguna vez que estén pasando por ahí, haciendo running o no sé qué, pero bueno, ahí van a poder ver esta, que realmente es una pieza única, digamos, aquí. Y aquí tenemos una cosa muy curiosa. Ven cómo hay un parque acá, ¿no? Y acá está el edificio con sus escaleras otra vez laterales. Y la ciudad, esta se llama Paraíso. El Paraíso. A ver, el diseño de las ciudades se basaba en jardines, ¿sí? Eran
edificios dentro de jardines. Se llamaban Paradaisa, de donde justamente proviene nuestra palabra paraíso. Y esto entonces nos da una idea de qué es lo que ellos están viviendo. Por supuesto, el monarca y todo lo que está al gran imperio. En los complejos palaciegos de los persas no hay templo. Esto es muy importante. Ustedes les he mostrado palacios, ¿sí? Templo no hay, porque no hay Dios. El rey es Dios, Dios es rey. Por eso les digo que Dios lo habían sacado de toda esta historia. Y es muy curioso porque son pocas las culturas que tienen este tipo de cosas. Y no hay una imagen de Dios porque el rey es la imagen de Dios. Y entonces no hay casta sacerdotal porque, como digo antes, habían fracasado de tal manera que ya nadie les creía. Entonces, empieza esto un poco con Nabucodonosor, pero los persas redoblan la apuesta y hacen realmente un gobierno secular, podríamos decir, sin la presencia de Dios. Por eso la trascendencia es de Esther, que es una mujer, digamos, y Mardoqueo, que es un funcionario, y el pueblo de Israel. Aquí no hay otro tipo de personas dando vueltas. Fenomenal. Y aquí las creencias, lo que funcionaba ahí es lo que aquí se llama el zoroastrismo, o viene de Zoroastro, que plantea la lucha entre el bien y el mal. El bien es ahora Mazda, y entonces la contrapartida es Angra Mainyu, que lo tenemos aquí, y estos están enfrentados entre sí. La creencia en definitiva, estas dos fuerzas actúan dentro del monarca, que es, vamos a decir, el dios o la personalidad muy importante. Y hay relieves con el rey clavando justamente a este animal al lado que tenemos aquí, justamente, este es el rey que está destruyendo las fuerzas del mal, que dicho sea de paso es como un león, pero son figuras compuestas en realidad esto. Entonces, ellos hacían, esto ya viene de los asirios inclusive, hacían grandes cacerías de leones, justamente porque el león personificaba esas fuerzas del mal y el rey tenía que mostrarse que era superior a eso. Así que aquí hay una lucha del bien y el mal que aparece un poquito en la historia de Esther. Qué bueno es que Dios, a pesar de que la sociedad lo saque, ¿sí? Pero quedan las Esther, quedan los Mardoqueos, queda el pueblo de Dios que sabe actuar. Eso somos nosotros hoy en día. Seguimos. El panorama de creencias. Esta es una cosita media general. Los imperios babilónicos y persas estaban, yo entiendo, realmente influenciados por Daniel, ¿sí? Porque él tuvo un alto grado en el imperio babilónico y no fue menor después al final también en el imperio persa. Eran más bien monoteístas, o prácticamente no había un dios, estaba esta fuerza del bien y del mal. Pero después los griegos y romanos, los griegos son los que vienen justo después, ¿no? Por Alejandro Magno, son politeístas. Los griegos tenían 12 dioses y los romanos simplemente lo que hicieron fue copiarle los dioses a los griegos. Le pusieron otros nombres nomás. Pero ahí viene el politeísmo, que es la cosa fuerte en Occidente. Y así también nuestra cultura tiene eso, salvo la influencia del Evangelio. Pero esto se mantuvo así, ¿sí? Hasta que vino el hijo del hombre de Daniel, el siervo sufriente de Isaías, el Cordero de Dios de Juan el Bautista, el Hijo de Dios del apóstol Juan, Jesucristo, el Salvador del mundo, del apóstol Pablo, por lo menos dado a conocer que él justamente va hacia este imperio romano tratando de llevar la palabra de Dios. Así que la irrupción del Señor Jesucristo como que cambia todo la historia, y es hermoso que nosotros somos parte de esa post-aparición de Jesús y podemos entonces actuar de esta manera en iglesias. Todo el complejo entonces, Susa, todo lo demás, es la morada, trono, residencia de la corte celestial paradisíaca. Este es el ambiente que se respira entonces en estos lugares. Esta es la mentalidad que está dando vuelta
y esta es la que influencia, por supuesto, y en el cual está, mejor dicho, Esther y su equipo. El cilindro de Ciro es una pieza fantástica, está en el Museo Británico. Me pude traer una réplica de esto, es una pieza muy linda, la uso cuando estamos dando las clases presenciales, vamos a decir. Y es Ciro, aquel de que hizo el imperio grande. Y él en este se traduce, por supuesto, por fin se llegó a traducir estas lenguas. Entonces él dice lo siguiente: devolvía estas ciudades sagradas al otro lado del Tigris, cuyos han sido fundados en tiempos antiguos. Está hablando de la zona donde está Israel también. Las imágenes que habían quedado allí y las establecí santuarios permanentes. También reuní a todo su pueblo y les devolví sus casas. Además reasenté, siguiendo el mandato de Marduk, en este caso es un dios también, el gran señor, a todos los dioses de Sumer y Akkad, y a quienes Nabónido había traído a Babilonia. Nabónido es el hijo de Nabucodonosor, padre de Belsasar, pero este Nabónido no aparece su nombre en la Biblia, pero sí sabemos que están vinculados. El texto bíblico, también que dice Ciro, justamente en Esdras comienza con esto y dice: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Quién hay entre vosotros, todo el pueblo? Sea Dios con él, suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová Dios. Justamente esta narración que la tenemos en la Escritura está perfectamente corroborado con este cilindro de Ciro, que es, según los historiadores, el primer documento de los derechos humanos. Figura en una instalación muy especial justamente en las Naciones Unidas. O sea, enorme trascendencia la de este Ciro, pero enorme trascendencia la palabra de Dios, que nos está aclarando muchísimo en qué momento. Esto es lo que les comentaba antes, que los frisos estos, en las cuales se ve esta gente caminando, aquí justamente está ilustrado lo que sería el persa y el medo. La distinción entre ellos justamente es cómo usan su parte en la cabeza. Fíjense cómo hay como una suerte de plumaje sobre el persa, y el medo tiene otra característica. Eso es lo que ellos querían, que cada pueblo conserve sus culturas. Es muy distinto que los asirios, que directamente eliminaban todo, y bastante también los babilonios hacían un poco eso, pero estos tienen otra concepción del imperio y justamente son muy respetuosos. Fíjense inclusive la vinculación física entre cada uno de los integrantes que aquí vemos marchando hacia el palacio. Y es en este contexto entonces que estamos encontrando esta cultura muy particular en la cual está inserta nuestra hermosa historia de Esther, la cual entonces después seguiremos mirando.